Celestial, para que entendamos lo que hoy tú nos quieres hablar. Bendito eres tú, Señor. Sé bendiciendo, Padre, grandísimamente tu poderosa palabra. ¿Quién vive? Y a su nombre, para que va a estar pasando el predicador. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Sí, hermana, la plata se gana sudando, ¿verdad? Cuanto más la gloria de Dios. La inscripción en el libro de la vida tiene que ser así. Amén, amén. Si nos la ganamos, porque a veces nos sofocábamos en las verbenas, como dicen por ahí, y nadie se ponía incómodo. Y hoy también hay que ganarnos esta inscripción en el libro de la vida sudando. Amén. Porque el Señor no quiere comodidad. No saca de lo cómodo lo incómodo, para probar a ver quién es quién. Entonces estamos leyendo, hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Capítulo 22, verso 1 y 2. La gloria es para Cristo, dándole la bienvenida a la nueva criatura, ese nuevo ser que ha llegado. Miren cómo se ríe cuando oye que le están diciendo vea, ella oyó eso aquí cuando estaba en el vientre, que los niños, hermano, de lo que ellos oyen en el vientre, eso mire cómo se ríe. Qué hermoso, ¿verdad? Esa criaturita cómo se ríe. Bendito sea el Señor. Ella sabe que es algo que de hace tiempo ya el Señor lo había puesto en ese vientre. Vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Presten la atención. El 2 dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce ¿cuántos frutos? 12, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bendito sea el Señor. Y las hojas de ese árbol son ¿para qué? ¿Sanidad de quién? ¿Y quiénes son las naciones? Nosotros somos naciones, el pueblo de Dios. Por eso dice Pedro: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa. ¿Qué es una nación santa? Aunque no lo crean. Quiero que se sienten, hermano, para que apacigüen y entre más aire por encima, ¿verdad? Cuando estamos todos de pie, se pone así como sofocante. La gloria es para Dios, Él sabe. El Señor nos está probando cada día más, hermano. Mire, hay que notar algo muy importante en esta palabra. ¿Qué es lo que vio Juan? En la visión de Juan dice: me mostró un río limpio de agua de ¿qué? Vida. De vida. Hoy nos vamos a enfocar en ese río. Aquí hay muchas enseñanzas. Yo me pongo a enseñar aquí, amanezco con una Biblia y no terminamos de escudriñar los 2 versículos esos. Se los puedo asegurar. Pero me voy a enfocar en algo. El río limpio de agua de ¿qué? De vida. Hoy nosotros tenemos muchas palabras que nos explica el Señor sobre este tema, ¿verdad? Del río de vida. La hermana ahorita les hacía una semejanza de lo que es el río de vida. Pero el Señor quiere que lo lleve más allá de ese solo río de vida. Mire, la palabra también habla de un árbol en la vida. Amén, amén. Y la palabra también habla de ¿qué más? Que no hagan daño a los árboles, la tierra y el universo en general. Que no hagan daño a los árboles, a la tierra y el universo en general. Amén. Porque eso por naturaleza divina fue creado por Dios y el hombre lo destruye. ¿Verdad que los niños ya van pensando de una forma diferente, verdad? Pero lo que yo quiero llevarlo, primeramente lo voy a llevar al tema del árbol de la vida. Estamos leyendo 22, 1 y 2, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en el Apocalipsis nada es literal.
todo es que, Espiritual. y como todo en Apocalipsis espiritual, usted nunca puede pensar que ese árbol es un, como dice uno acá popular o coloquialmente, un palo ahí, cualquier. No. Ese es un árbol especial. Amén, amén. Y eso simboliza algo especial para usted y para mí. Amén. Y hoy el Señor, mire, yo tenía un tema para hoy que era diferente. De hace 3 días yo había dicho, voy el domingo, en el día de Buenas Nuevas, voy a hablarle a la iglesia sobre el tema de esa bestia, ¿verdad? Cómo se formó, quién fue una bestia. Esto sorprende, esto no lo enseña a todo el mundo, porque hasta Jesucristo fue convertido en una bestia. Amén, amén. Los que saben y han leído la palabra saben que a Jesucristo el pueblo de Israel lo convirtió en una bestia. Amén. Y eso no lo puede negar usted. Y con la palabra lo podemos comprobar, pero ese era el tema. Pero esta mañana, cuando mi hermana viene al alba, yo anoche había tenido algo así corto, como una revelación con ese río y con ese árbol. Pero cuando ella llega esta mañana y lo primero que sale en esa palabra de Apocalipsis 2, ¿verdad? 7, donde habla del que venciere, el que venciere, no borraré su nombre del árbol o del libro, porque también el libro, por eso le estaba mencionando, río de la vida, árbol de la vida y libro de la vida. Son 3 cosas, 3 nombres diferentes, pero que te llevan a un solo objetivo. Entonces vamos a compartir esto de lo que tiene que ver primeramente con el árbol, ¿verdad? Yo los voy a invitar a que leamos sobre este árbol. Mire, si la palabra habla de un árbol de la vida, ¿quién más para nosotros aclararnos cuál es el árbol de la vida? Es más sabio, ¿verdad? De los hombres que vinieron antes de Cristo, la palabra enseña que hubo uno que fue el primer predicador, que fue Salomón. Eclesiastés 1:1 dice, palabras del predicador, hijo de quién? De David. Primer predicador sobre la verdad de Cristo, sobre el maná escondido que está en Apocalipsis. Porque el libro del Apocalipsis es un maná, o una palabra, o un alimento que todo el mundo no lo puede predicar. Por eso bienaventurado usted que está viendo aquí, porque todo el mundo no predica esto. Amén. Se lo digo hoy, y hoy vamos a entender cuál es el libro de la vida. Y por qué la palabra dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Sí, perseveraré hasta cuándo. Porque muchos dicen, no, ¿qué libro? Dios cuando te da la promesa no te borra. Hoy van a aprender que Dios sí te puede borrar del libro de la vida. En un instante. Así como dice que su venida será en un abrir y cerrar de ojos, también usted en un instante puede perder la promesa de Dios. Amén. Porque es la palabra la que nos enseña. El hombre puede decir lo que sea, pero usted y a mí nos enseña qué. Y me gozo, ¿verdad?, de ver parejas aquí, de ver bienaventurados los que perseveramos unánime. Pero como dice la palabra también en Apocalipsis, ay de aquel que conociendo la verdad se han apartado de él. Porque pronto va a pasar y pronto Dios va a cobrar. El Señor va a borrar nombres del libro de la vida. Ahorita vamos a entender por qué. Y se los voy adelantando. Miren, si nos vamos a Proverbios capítulo 18, en el verso 4, miren, ustedes ven esta lista aquí, dice el hermano duró como un mes sacando ese poco palabra que está ahí. Yo quisiera que alguien me diera cuánto duré yo con esta palabra. ¿Cuánto, hermana Paola? Más o menos. 1 hora. ¿Cuánto duré? 3 días. Mire, eso fue en media horita. Llegó el hermano Javier, Amén, amén. estaba yo en lo más ahí. Por eso es que a veces yo cierro la puerta y estoy quieto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te la da. Él la dio en el alba, me tomé mi tinto, me bañé todo. Cuando llegué acá, yo tenía mi palabra, que la hermana es testigo que me la trajo cuando esta madrugada. ¿Cierto?
Pero el Señor ahí en ese momento me fue dando y me dijo, esto es lo que yo quiero que tú me dejes a esta iglesia. Amén, amén. Por eso se llama día de buenas nuevas, porque Dios cada día te va a dar algo nuevo. Entonces mire lo que dice Salomón en Proverbios 18:4. Proverbios 18:4 dice lo siguiente, hermano. Para saber, estamos en el tema de conocer cuál es ese árbol o ese libro de la vida, ¿verdad? En Proverbios 18:4 dice Salomón, dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Estamos aprendiendo sobre ese río, ¿verdad? O sea, cuando dice, vi el río, un río como cristalino. ¿Y será que en la boca de Dios hay suciedad? No. Mire, aquí dice claramente, ¿verdad? Dice, aguas profundas son las palabras de la boca de ¿quién? Del hombre. Y hay un punto y una coma y el versículo se divide en dos. Por eso usted no puede pegar un versículo, aunque esté junto escrito, usted tiene que ver hasta dónde llega. Ahí en el primer tratado te dice, sí, eso que dijo la niña es cierto, aunque a uno le parezca extraño. Pero la boca de Satanás también te engaña y ha engañado a muchos con la misma palabra de Dios. Amén, amén. Sí, porque dice que es dice, los labios de la mujer extraña destilan miel, dice el mismo Salomón. Amén, amén. ¿Y cuál es la mujer extraña? La iglesia que te seduce con mentiras, que te hechiza. Porque cuando la palabra habla de hechicería, muchos predicadores, bueno, hechicero, brujo, que no sé qué. Y el hechicero está parado en el púlpito. ¿Por qué? Porque está hechizando con la mentira a los incautos. Está hechizando con la mentira. ¿Sabes cuándo te dejas hechizar? Cuando tú no tienes la Biblia en la mano. Cuando tú todo lo que te predica el pastor lo crees, sin escudriñar las escrituras. Usted oye, amén, gloria a Dios. Y eso todo el mundo salta y todo el mundo brinca. Y cuando le pregunta a alguien en la calle, oye, eso que dijo el pastor allá, que dijo que los labios de la mujer extraña destilan miel, ¿dónde lo dice? Ve tú a saber. Vamos a preguntarle el próximo domingo. Cuando viene el próximo domingo ya se comieron aquel pan de maldad y vino de robo, como dice en Proverbios 4:17, y se les queda aquí y se les queda acá. Porque el pastor le enseñó algo y no era la verdad. Eso se llama hechizar. Y por eso nosotros tenemos que tener que la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 18:4? Dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Oigan eso, aguas profundas que te pueden llevar a ¿qué? A ahogarte en él. ¿De la boca de quién? Del hombre. Vean que la primera parte está hablando de una persona en particular, del hombre, el hombre en general. Y el hombre en general incluye un hombre que la palabra lo declara como hombre ¿qué? ¿Hombre qué, hermano? ¿Cuántas clases de hombre hay en el mundo? Hay dos clases, amén. Un hombre natural que habla lo que a él le parece. Y un hombre espiritual que habla lo que Dios lo manda que hable. Esa es la diferencia. Que hay dos clases de hombres, y por eso aquí está también haciendo ascensión. La palabra nos está dividiendo, dice, la boca del hombre, pero para terminar dice, arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. O sea, la boca del hombre no es el mismo arroyo de la fuente de la sabiduría, para que sepa usted. Porque la fuente de la sabiduría viene de quién? De Dios. Hay un proverbio que dice, manantial de vida es las palabras del justo. ¿Y quién es el único justo? Jesucristo, hermano. Y por eso hay que entender que en un solo versículo que te leí está hablando de dos cosas, de dos hombres, de un hombre natural, que los pensamientos de él, como dice Isaías 55:8, no son los de Dios. Y por eso usted todo lo que viene, todo lo que le dicen no se lo puede comer así fácil. Amén. Si tiene que investigar la palabra. Mire, ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 10:11 de Proverbios, para aclarar más sobre este tema, dice, manantial de vida es la boca del justo,
pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Sí ven que hay dos clases de hombres? La boca del justo es un manantial de qué? De vida. O sea, las palabras que Jesucristo nos dejó son el manantial de vida. Ese es el río limpio, cristalino que profetiza Apocalipsis. Pero la boca de los impíos te van a llevar a errar. Y aquí no está hablando de impíos que está ya bebiendo cervecita a esta hora. Aquí está hablando de unos impíos que a esta misma hora que yo te estoy predicando esto, te están predicando también. Pero no te están predicando a que tú conozcas la verdad. Te están predicando a que hierres, porque quieren flecharte. ¿Cuántos creen que la palabra flecha? Amén. Proverbios 26:10 dice que el pueblo, cuando no escudriña las escrituras, se convierte en vagabundo, y vienen unos y los flechan. Amén, amén. Dice, como arqueros flechan a los vagabundos. En el 26:10 del Proverbio. Amén, amén. Y te lo compruebo con la palabra, porque aquí mismo lo tengo, porque vamos a leerlo. Proverbios 26:10 dice, como arquero que a todos hiere, es el que toma sueldo insensatos y vagabundos. ¿Sí ven ustedes? A esta misma hora que yo te quiero enseñar algo sobre el árbol de la vida, hay otros que están tomando a sueldo insensatos y vagabundos. ¿Qué es tomar a sueldo? Hermano, cuando alguien en vez de predicarte la palabra, como dice el Proverbio 23:23, comprando la verdad sin venderla, Amén. te la predica pero vendiéndotela, te está flechando. Y la gente se cree ese cuento, ¿verdad? ¿Qué es lo que da tristeza? Si tú das 1.000.000, Dios te va a multiplicar, porque dice que te da 100 por 1, imagínense, te mete 1.000.000 y vas a recibir 100. Y mucha gente corre por eso. Cuando te dicen que si tú aportas con alegría, Dios te va a dar y te va a bendecir. Lo dicen con doble sentido. No es mentira, la palabra dice que cuando tú das una ofrenda, estoy hablando de algo que es lo que nosotros aquí recibimos. Amén, amén. Pero la das de corazón, con alegría, sin tristeza, ¿verdad? Que Dios te multiplique, Dios te va a... Pero cuando ya yo digo que si tú te obligo a que la des, te estoy flechando. Y tú te estás convirtiendo en un insensato y en un vagabundo. Porque vagabundo es aquel que ni conoce ni se interesa por conocer la verdad. Y por eso les digo, hoy vamos a aprender quién está inscrito en el libro de la vida y quién no. Y vamos para adelante. Ya entendimos cuál es el río. Sí. Y para que les quede claro el tema del río, ahí en Apocalipsis dice, y al lado del río, a uno y a otro lado del río estaban ¿qué? Vamos a leerlo en el 22. Para que les quede claro algo que quiero que el Señor me ha inquietado con la iglesia, que la iglesia tiene que prepararse, que no se debe meter el dedo en la boca. Dice, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿Y de dónde? Hermano, yo quiero aclarar algo aquí. Usted no se deje engañar más. Aquí es claro, la iglesia en estos últimos tiempos se fundamenta en el Apocalipsis. Y aquí te está hablando de ¿cuánto? De dos. ¿O no habla de dos aquí? De Dios y de quién. Usted no se deje engañar de aquellos vagabundos que te quieren flechar. Cuando te dicen que solamente existe Jesús y que el Padre y el Espíritu Santo no existe, mándelo a recoger pollo. Porque la palabra aquí te está diciendo, hermano, que de dónde sale la fuente del agua de la vida, de Dios y del Cordero. Y ahora más adelante vamos a aprender quién es el otro que nos ayuda, porque Pablo nos lo declara ahorita más adelante. Amén, amén. O sea, para que ustedes vayan metiéndose que el predicador apocalíptico cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si usted no lo cree, usted no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así sencillo se lo digo. Guste o no nos guste, así es, porque el libro que condena hoy, ¿cuál es? Mateo.
Yo quisiera que un pastor me dijera, no, Mateo te condena, Lucas te condena, Juan te condena. Mentiroso. El único libro que te condena o te da libertad es el Apocalipsis. Porque en Apocalipsis 22, 18 y 19, ¿qué dice? Hay de aquel que le quite, o hay de aquel que le añada. Porque así como tú le quitas o le añades, Dios te añadirá las plagas que están en este libro. Y también te dice que borrará tu nombre de dónde. Ahora vamos a aprender cuál es el libro de la vida. Porque muchos están equivocados en ese tema, ¿no? Por eso hoy el Señor me cambió la prédica. Porque quiere que ya este pueblo vaya concientizándose de lo que estamos aprendiendo. Entonces quedó claro, ¿verdad? El río de la vida es esa palabra pura, limpia, sin leudar la masa, sin con ella flechar a los vagabundos. Eso se llama el río de la vida. Eso es lo que va a entrar en la iglesia final. Ahí no va a entrar ninguna palabra acomodada. Bendito sea el Señor así. Pero vean, aquí dice a uno y a otro lado. ¿De quién? Dice en medio de la calle de la ciudad. Dice en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río estaba el árbol de qué? Que produce 12, dando cada mes qué? Y las hojas del árbol eran para la sanidad de quién? En medio de la calle de la ciudad. ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Cuál sería la calle de la ciudad? ¿Qué es una calle, pues? Un camino. Un camino. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Que dice Juan 14:6. Jesucristo. Amén, hermano. Está hablando de Jesucristo ahí, sino que tienen que ser entendidos ya, entender la palabra por el Espíritu. En medio de la calle es Cristo. El camino es Cristo. Amén. La verdad y la vida es Jesucristo. Por eso dice Jesucristo la luz, la verdad y la vida. Porque una luz es aquello que está allá al final de ese túnel, ¿verdad? Y cuando el túnel termina, allá vas a encontrar la luz. ¿Cierto? Amén. Y el único que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y lo que decía la niña ahorita, que hay un camino que es más ancho y nos lleva a perdición, que es el camino de la mentira. Porque Satanás usa la misma palabra de Dios. Así tiene a mucha gente engañada. ¿Con qué? El diablo le ha echado mentira. Le ha dado la palabra. Así como probó a Cristo y lo tentó con la misma palabra. No dice en el Salmo 91, tírate y yo mandaré mis ángeles que te guarden. Él se lo prometió a Cristo. Y Jesucristo lo mandó a recogerse. Hay que mandarlo a recoger, porque si usted no lo manda a recoger y usted no se somete para que él huya de usted, te va a engañar y te puede sacar del camino. Y vea cuando dice, y a uno y a otro lado del camino estaba ¿qué? ¿Quién es el árbol de vida? Jesucristo. Si Jesucristo está parado aquí, y si dice que a uno y a otro lado estaba el árbol de la vida, ¿qué sería el árbol de la vida entonces? ¿Qué sería el árbol de la vida? La palabra. Sí, vamos a ver si es la palabra, con la misma palabra, ¿verdad? Mire lo que dice Génesis 2, 8 y 9. Y estamos escudriñando un solo versículo. Génesis capítulo 2, en el verso 8 y 9 dice lo siguiente. Desde el principio, ¿verdad? Dice, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó todos los árboles que son deliciosos, la manzana, la pera, la uva, la fresa, entiéndalo todo. Pero ahí en el huerto también plantó un árbol especial, que fue el árbol ¿qué? De la vida. Y el árbol de la ciencia del bien, porque está hablando de dos árboles diferentes. No te está hablando que el árbol de la vida, pero te dice también, ¿y el árbol de qué?
Vamos a leerlo de nuevo. Dice, y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol de vid. Dice, todo árbol para comer. También el árbol de la vida. Gloria a Dios. En medio del huerto del árbol y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermano, ¿qué es lo que te enseña a ti lo que está bien y lo que está mal? Con la misma palabra. O sea, si ustedes analizan, como dice, ponemos freno y calmadamente analizamos todo, es la misma palabra. Porque en la palabra está, si tú la tomas y tú eres obediente, como dice en Deuteronomio 28 del 1 al 15, ¿verdad? El obediente obtendrá que la bendición. Si el enemigo viene por un camino, dice ahí que sale huyendo por 7 caminos. Eso no lo sabemos hasta los niños de memoria aquí. Amén. El 28:7 dice, si tu enemigo viniere contra ti por un camino, saldrá huyendo por cuánto. Pero también del 15 en adelante, en el mismo Deuteronomio 28 dice, pero el desobediente, el que no obedece, ese entonces será lo contrario. El enemigo vendrá y él saldrá huyendo por los 7 caminos. Tremendo. O sea, así ven ustedes por qué habla del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál es esa llave de la ciencia, hermano? La misma que tenemos nosotros en el Apocalipsis. Apocalipsis 3:7 que dice que tenemos la llave de quién, de David, la llave que hoy salva. Por eso yo le digo, Mateo no condena a nadie. El evangelio de Mateo, el evangelio de San Juan, ninguno de los 4 que dieron el primero, ni la carta de Pablo, ninguna de ellas se atreve a decirte a ti que si tú le quitas o tú le añades, te vas a perder y te vas a borrar del libro de la vida. Porque es que el último libro que te lleva a ti a salvación es el Apocalipsis. Si tú no predicas el Apocalipsis, andas mal con Dios. Amén, amén. Así que por eso es que hay que forzarnos. Por eso es que hay que ya romper ese hielo. Usted puede predicar muy bonito Mateo, Marcos, Lucas, todo. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal que está ahí en el huerto de Edén, ya, el último que está en el oriente. ¿A dónde estaba? Dice allá en Génesis. ¿Y por dónde viene Cristo? Mateo 24, 37. Amén, amén. Por el oriente saldrá. Es decir, la promesa está ahí, por donde sale ese sol. Y ustedes no sabían una cosa, que las iglesias tienen que ir, las puertas de la iglesia tienen que dar hacia donde sale el sol. Ustedes ven iglesias que atravesada iglesia así, la gente dice, ahí donde te reúne, ahí está Dios. Desde que se llame casa de Dios, tienen que saberla ubicar, porque el templo de Jerusalén está ubicado así. Por eso dice, todo, usted lee el libro del río de la vida, ¿verdad? En Ezequiel, ¿hacia dónde tiene la fuente? Las puertas que salen del oriente, de ahí sale el río. Amén, amén. Esto es entendimiento ya final. Esto todo el mundo no lo sabe. La gente cree que como sea la iglesia, sí, en tu casa puede quedar metida hasta en el hueco, pero allá ahora ya te oye. Pero de que se llame casa de Dios, puerta del cielo, como muchos la tienen los nombres, tiene que mirar hacia allá. Porque cuando ese sol se levanta ahí, el símbolo de que Dios un día también va a iluminar este lugar. Y no solo este lugar a ti. Amén. Aquí nos puso el Señor un tiempo, ¿verdad? Orar en las mañanas y a recibir eso. Yo creo que varios de los que estamos aquí lo hicimos. Amén, amén. Eso da sabiduría, eso da entendimiento, eso da conocimiento. Y para muchos parece que fuera locura, ¿verdad? Pero por eso es que dice la palabra, el hombre natural ni ve, ni oye, ni entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. Más el espiritual entiende, juzga y no es juzgado de nadie. Porque tú cuando hablas con la palabra, ¿quién va contra la palabra? ¿Quién? Entonces, entendimos. Y ahí nos dice claramente, ¿verdad? Saldrán del Edén, dice, el 10. Génesis 2:10 dice, y salía del Edén un río para regar el huerto. De allí se repartía en 4 brazos. ¿Sí ven ustedes? ¿Por qué 4 brazos? Porque tiene que coger los 4 puntos cardinales de la tierra. Y por eso es que dice que Apocalipsis 14,
versículo 6 dice, y vi salir el ángel con el evangelio eterno para llevarlo a los 4 puntos de la tierra, ¿verdad? Y en Apocalipsis 9, en el versículo 13 que dice, y salió el ángel y soltó a los 4 ángeles que estaban atados en los 4 puntos cardinales de la tierra. Todo genera en 4, o sea, no hay un punto donde no esté la palabra allá. ¿Cierto? Y vamos entendiendo sobre ese libro. Mire, ahora vamos a leer otra palabra para aclarar más lo del árbol de la vida. Proverbios 15, 4. Porque estos son los, Salomón es el hombre que más nos da esa sabiduría, hermano. Proverbios 15, 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. O sea, ¿qué era lo que cuidaba Dios allá en el Edén? La gente cree que era un palo de, que no, el árbol de la vida era una fruta manzana. Se han inventado los predicadores que Satanás le trae una manzana a Eva y Eva se comió una manzana. ¿Ustedes creen eso? ¿Dónde dice la palabra eso? Ella dice que cogió una fruta, un fruto. Pero ¿saben qué fue lo que le declaró Satanás a Eva? Le declaró la palabra verdadera. Le dijo, mira, Dios te creó a ti para que tú, y eso que tú tienes, y eso que tiene el hombre sirve para que reproduzcan. Amén, amén. Sí, la gente todavía hasta el día de hoy cree que fue que, ¿dónde dice la palabra? Yo quisiera que un predicador me dijera a mí, no. Allá dice el versículo tal, que él arrancó, la Satanás cogió una manzana y se la llevó. Le dio el fruto del árbol que Dios le prohibió. ¿El árbol quién es hoy? Jesucristo. ¿Y cuál es el fruto de Cristo, Fabián, que estás aquí como ese bebecito espiritual? Dígalo así, ¿cuál es el fruto de Cristo, hermano? ¿Cuál es el fruto de Jesucristo? De Cristo. La palabra de Amén. Eso se lo saben hasta los niños. El fruto de Jesucristo es su palabra en verdad, porque aquí te lo está declarando ¿quién? Salomón. Me está hablando de una manzana que la compraste allá en el mercado, hoy la venden marcadita, que si es de Lara, que si es del otro supermercado, de una marca. No está hablando de eso. Está hablando de que Satanás le dijo a Eva qué era lo que Dios había dicho que iba a hacer, y Eva lo hizo. ¿El pecado cuál fue? Que ellos no se podían adelantar, como se adelantó también ¿quién? Sara con Abraham. Amén. Lo mismo que pasó con Sara y Abraham es lo mismo que hizo Adán, lo hizo Eva. Cuando Dios le dijo a Abraham, tú vas a tener un hijo en tu vejez, Abraham lo creyó, pero a Sara no le creyó. Amén. Se reía. ¿Y qué pasó con Sara? Cometió un pecado. ¿Cuál fue? Le metió por los ojos a la sirvienta y tuvo un hijo y no la echó Dios de ahí. Amén. Hermano, Dios lo que no va, eso no es lo de Dios. El pensamiento del hombre no es lo de Dios. Y le dijo, échala. Y tú eres verdad. ¿Sabes lo que es Abraham y Ismael? Eras hijo de su sangre. Pero él le hizo caso a Dios. Amén, amén. Y tuvo que sacarlo a la calle, lo tiró al desierto, y Dios después oyó el llanto y sacó al niño, ¿verdad? Amén. Y ahí para adelante ese niño dependía de Dios, pero era un propósito también de Dios, porque de ahí también iba el pueblo contrario ¿de dónde nació los contrarios a Abraham? Del mismo Abraham. Amén, amén. Dice que los amalecitas iban a matar a los hijos de Abraham. No. Amén. Sí, hermano, todo es un propósito de Dios. Entonces, si ven ustedes que ese árbol, eso viene desde el principio, Fabián, eso no es que ahora, no, que es una manzana, que es una pera, que fue aquello, es la palabra. Satanás se sabe la palabra porque Satanás estaba allá arriba, y Dios lo lanzó para abajo porque quería ser mayor que Dios. Así dice la palabra en Isaías 14, ¿verdad? Satanás conocía todo, por eso el enemigo número 1 que tenemos nosotros es él, porque él se conoce la palabra. No fue el enemigo número 1 de Cristo en el desierto. Le propuso tantas cosas a Jesús. Lo último que le dijo fue en Mateo 4:8. Si tú me adoras ahí de rodillas, yo todos los reinos que están en el mundo te los pongo a tus pies porque a mí me han sido entregados. Amén, amén. Y Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios adorará y a Él le servirá. Amén, amén.
Y Satanás tuvo que irse, se fue de una vez. Ese es el fruto del árbol. Y quiero aclarar algo sobre este árbol, ¿verdad? Queda claro que desde el principio ese árbol estaba allá. Y después que puso Dios a cuidar el árbol, los que han leído, una espada, ¿verdad? ¿Y cuál es la espada de Dios? La palabra. Mire, vamos a leer las dos palabras para que yo quiero que me ayuden ahí en Génesis, rapidito para no. Donde lo echó, ¿verdad? Le dice que ustedes buscan la de Génesis y yo busco la de Apocalipsis. Para que vean ustedes que lo uno y lo otro se coordinan, porque es que Apocalipsis y Génesis son un solo libro más bien. Ya encontré la de Apocalipsis, ahora voy a buscar la Génesis 3:23. Vean, vamos a leerlo del 22 para que lo entiendan. Y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre, es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Es mentira que lo que Satanás le declaró a Eva fue la verdad. Aquí te está diciendo que Satanás se adelantó y le dijo a Eva: mira, ese órgano que tú tienes y eso que tiene Adán sirve para que ustedes tengan hijos. Amén, amén. ¿Y por qué dice Dios? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Sería que lo cogió Satanás y se lo tocó? No, con decirle ya les vino y les abrió el entendimiento. Y Dios hizo ropa para ellos, ¿verdad? Cogió una soga. Dios es tan bueno, maravilloso es Dios, que los vistió Dios. Pero Dios se echaría a reír y diría: se me adelantó Satanás. El raco lo voy a sacar de aquí ya. ¿Y qué pasó? Que Dios sacó a Eva y a Adán y los mandó a que con el sudor de su frente, todo eso lo dice ahí, ¿verdad? Amén, amén. Pero vean lo que dice el 23: y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue formado o tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol. La vida. Bonito, ¿verdad? Guardar el camino del árbol de la vida. Ese camino era largo, hermano. Imagínense que aquí todavía no habían nacido los que iban a guardar el camino, el árbol de la vida. Hoy ese árbol de la vida perfeccionado lo tenemos en ese último libro. Y por eso no se podía destapar desde allá. Y vea qué pasó. Dios se enojó, ¿verdad? Después vino Adán y tuvo un hijo. El hijo mató al otro. Esa historia no la sabemos. Ahí empezó una maldición que Dios maldijo a Caín y le dijo: andarás en tierra de no. O sea, eso significa que andaría errante. Y entonces la gente ahora predica. Yo oí los predicadores que dicen: no, pero cuando Dios echó a Caín de ahí delante de la presencia de él, ya había más gente. Y una vez oí a alguien predicando esto y yo dije: ¿por qué dice él eso? Porque sí, porque lo mandó a la tierra de no. O sea, dice que había un hombre que se llamaba No. Y si usted busca el significado de la palabra No, significa errante. Es decir, lo mandó a la tierra, dice, lo mandó a tierra de no, o sea, lo echó. Y le dijo: errante andarás. Y no anduvo errante. Amén. Bueno, entonces ¿de dónde salió la mujer de Caín? Entonces Dios no puede todo. Dios no puede hacer lo mismo que hizo con Adán y dormirlo y sacarle una mujer así. Salía también malita porque Caín era malo. Claro, ese era el camino malo. Amén, amén. O sea, esto no enreda a nadie, hermano. Si usted es inteligente, Dios le da la sabiduría, que el Espíritu todo lo puede. Y lo sacó y lo echó por su lado. Y después, ¿sabe cuántos años duró para Dios escoger el que iba a seguir guardando el camino? Eso pasó un poco de tiempo. Dice que apareció entonces en el capítulo 5 de Génesis, apareció un hombre llamado Enoc, y era el número ¿qué? 7, después de Caín y él. Y Abel, ¿sí? O sea que nació los otros, o sea, hubo una generación ahí con el pecado y la maldición hasta que nació ¿quién? Enoc. ¿Y Enoc fue qué? El padre del hombre que más años duró, que fue ¿quién? Matusalén.
Y Matusalén duró más años que ¿quién? Que Adán. Usted no se pregunta por qué Matusalén duró más años que Adán, espiritualmente. Porque hoy nosotros tenemos más años que Adán, aunque usted no lo crea. Usted no lo cree, yo sí lo creo. Porque Adán murió y hasta ahí llegó, dice, el primer hombre fue hecho carne y murió como carne y ya Dios lo quitó. Pero hoy usted se muere hoy y las obras siguen con usted. Amén, amén. Y el día que venga Cristo, usted está vivito. ¿Cuántos años hace que se murieron los discípulos toditos? Hasta Pablo, Juan. La palabra dice que tienen, pónganle que no tengan todos 2000 años, porque estamos en 2021. Pero sí tienen más de 1900 años, porque no creo que hayan llegado. Pero ellos están vivitos ahí, esperando la presencia del Señor el día de su venida. O sea, no es más vida que la de Adán. Adán no duró 935, ¿verdad? Amén. Y por eso Matusalén 900 y más, 60 y más. O sea, todo viene ahí espiritualmente. ¿Y qué pasó para conservar el camino del libro de la vida desde hasta acá? Mire, llegó Noé, nadie le creyó, se burlaban de él. Llegó después ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. Y los enemigos que creó desde el principio con esos amalecitas, ¿verdad? Se vinieron en contra. Y eran tan enemigos que Abraham abría los pozos. Eso tiene un significado espiritual. ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? Río de la vida, ¿verdad? ¿Y qué hace un pozo? Te da agua. Y las fuentes que Abraham abría eran buenas. ¿Y qué hacían los caldeos? Las tapaban. Eso quiere decir que iban en contra de Dios. Pasó a Abraham, pasó a Isaac, pasó a Jacob, que era un solo linaje. Llegó Moisés y encontró al pueblo ¿dónde? Esclavo. Pero esclavo, ¿por qué no? No, la palabra dice que el pueblo de Israel fue esclavizado injustamente, ¿verdad? Al principio. Pero Dios con todo y eso lo sacó. Y ese pueblo le creyó a Moisés, no le creyó. Vino David. Vean el camino que viene corriendo y por qué puso los querubines a cuidar con esa espada ahí hasta ahora. Nadie podía, ni David tampoco pudo. Llegó Jesús y terminó ahí en Jesús lo que Dios quería, el plan de Dios que terminó en Jesús. No terminó, porque Jesús murió, resucitó y hasta el día de hoy la gente no cree esto que te estoy enseñando. No lo creen. Poquito los que están sellados y están inscritos en el libro de la vida. Poquito. ¿Y por qué? Porque el hombre le parece difícil. Que las cosas, todo tiene que venir cambiando, Fabián. La palabra, así como dicen, no, que el hombre ha evolucionado. No dicen que nosotros que venimos de un mono. Eso lo piensa y lo enseña la ciencia humana. Pero tú que sabes que hay un Dios que te formó, tú no te crees ni te comes ese cuento, pero hay otros que sí. A un cristiano yo he visto que creen en eso. Porque ponen la ciencia humana por encima de Dios. Y vea, si esa evolución ha ido cambiando en el hombre, ¿cuánto más en la palabra? La palabra tiene que cambiar, perfeccionarse. Y hoy, ese árbol de vida es la perfección. Otra cosa que les quiero declarar, ya les leí una historia y me vine desde Génesis hasta acá y ya llegué a Apocalipsis. Otra vez vamos a Apocalipsis. En el 22, vamos primero a la espada, para que vean ustedes la espada que revoletea. ¿Qué va a hacer la espada? En el 2:17 de Apocalipsis dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sí están viendo? El 16 dice, si retrocedes, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada que revoleteaba allá? La palabra de Dios, cuidando que no pasara así como pasó con Adán y Eva, que llegó Satanás y se adelantó y le dijo a ellos lo que iban a hacer. Ese es lo que Dios no quería. Y hasta el día de hoy llegó ya el tiempo final.
Ahora sí no hay impedimento, por eso dice, el maná escondido es el que tenemos nosotros con el Apocalipsis. El Apocalipsis es maná escondido, árbol de vida, río de vida, porque dice claramente Apocalipsis, el que venga, dice él, le daré gratuitamente del agua de qué. Y esa es el agua que te condena o te hace libre. ¿Verdad? Amén. Entonces, volvemos al 22, porque está bueno este tema, quiero que les quede claro. Amén, amén. En medio de la calle de la ciudad, ahí hace una coma. En medio de la calle de la ciudad. Hermano, transportémonos a lo espiritual. Con la Apocalipsis nada es material. La gran ciudad de Dios, ¿cuál es? La Nueva Jerusalén, la iglesia, ¿verdad? Y en medio de la calle, en medio, ¿quién va a estar? Tenemos una promesa que en medio de esa gran Jerusalén, ahí está el templo, ahí está el trono. Porque la palabra dice que no tiene necesidad del templo porque Dios es su trono y Jesucristo es el que nos guía. Pero en todo el centro de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado estaba ¿qué? El libro de la vida, o el árbol de la vida que produce ¿cuántos frutos? 2. Dando cada mes su ¿qué? Estos 12 frutos es referencia y en honor a las 12 tribus de quién. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? Jacob, 12, ¿verdad? Es en honor a él. Y también en honor a quién? A los 12 apóstoles. Por eso es que la Biblia habla de 24 ancianos. ¿Y usted sabía por qué habla de 24 ancianos? Por honor a 12, uno de cada tribu, y 12, uno de cada de los apóstoles. 24, no. Amén, amén. Todo ahí es espiritual. La gente se enreda con el Apocalipsis porque no se detiene a estudiarlo. Y dice claramente, pero lo que quiero enseñarles iba más allá de esto que les he explicado. ¿Por qué dice que a uno y a otro lado? Entonces, si usted analiza, usted dice, bueno, en medio del río de la ciudad, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ya Fabián me declaró cuál es el árbol de la vida, cuál es el fruto del árbol, la palabra, eso de la ciencia del bien y el mal. Ya eso lo sabemos, eso se lo sabe hasta Justin aquí. Pero ahora, usted por qué analice por qué está uno y a otro lado de la ciudad. ¿Por qué analizaríamos nosotros que dice ahí en Apocalipsis a uno y a otro lado de la ciudad? Amén, amén. Esa es la respuesta. Porque no todos estamos capacitados para estar dentro de esa ciudad. Vamos a ver que con la palabra, por eso yo le digo, usted no le crea lo que le dice el pastor, usted cree lo que le dice la Biblia. Amén. Porque mucha gente vive de pastor. Usted viva de la palabra de Dios. Amén. Mire, vamos a leer esto que dice el varón. Él me contesta y me dice, porque no todos van a estar aptos para estar en esa ciudad, y es verdad. Miren lo que dice en Mateo, capítulo 25. Bendito sea el Señor. 34. Para que ustedes vean que en la palabra está todo. Esto me lo dio el Señor en media hora. Porque el Señor quiere que la iglesia, mire, llevamos como 40 minutos y a veces nos cansamos y ya estamos desesperados. Póngase a pensar cuando Dios te coge en media hora y te dice esto es aquí, esto es acá, esto enséñaselo así, para que este pueblo no siga ignorante de la verdad. 25:34. Mire, vamos a leerlo desde el principio porque se llama Juicio de las Naciones. Vean, vamos a leerlo desde el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde va a estar el trono? En el centro. El trono ahí no es hoy. Mire, yo hoy estoy aquí, ¿verdad? Hoy la iglesia tiene una mala, digo yo que es una mala costumbre que creen que solamente Dios se mueve acá. Mire, Dios a veces no está aquí, no está en el púlpito, está allá, estás tú. Porque si el que está aquí en el púlpito no está bien con Dios, Dios va a estar ahí al lado de él. Pero tú que viniste de corazón, al lado tuyo está Dios. Amén, amén. Eso es lo que tiene que entender. Mire, acuérdense que Jesús predicó en medio del pueblo, ¿no? Amén. Hoy el hombre se amarra de tantas cosas.
Jesús se metió en una barca, Amén. se sentó y ahí le predicaba. En la arena se sentaba y ahí les predicaba. Lo que buscaba era un lugar más altico. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás ahí en medio de todo el mundo te ahogas, nadie te... Pero cuando estás en un lugar más altico, pero aquí dice que va a estar ¿dónde? En el centro, familia. ¿Cierto? Bienvenida, mujer. Dios te bendiga. Vea, llegó otro escogido de eso que el Señor ha puesto ahí al ladito de el bebé con la bebé. Gloria a Dios. Miren lo que dice Mateo, sigue diciendo en el 24:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Vean que dice, mucha gente dice, ¿quién dijo que Dios no hace ascensión? En ese día final va a hacer ascensión, porque va a apartar los unos de los otros, ¿verdad? Y dice aquí, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a dónde? A la izquierda. A la izquierda. ¿Qué entendemos nosotros ahí? Que hay que estar obediente. La oveja es símbolo de obediencia. La oveja es símbolo de qué? De humildad, de sencillez. La oveja la cogen, ¿verdad? Y la suben en una isla, la van a traer. ¿Saben que le van a mochar el lanero así a usted? Ven. Sube una cabra en una mesa para que se te monte en la nevera. Se te monta, Amén. hasta que el ventilador ese si puede se monta. Porque son animales que son, como llaman hoy en día, que hiperactivos. ¿Sí? Dios no quiere cristiano hiperactivo. Dios quiere cristiano sometido. Amén. Y cuando usted está sometido, usted no le tiene ni miedo ni temor a la voz de Dios, por eso no tiene que estar brincando de aquí para allá y de allá para acá. La cabra brinca, ¿verdad? Amén. Y ojo que en Apocalipsis dice que la bestia puso un espíritu de rana. Y muchos en la iglesia, como se les cuiden, ese espíritu de rana los va a perjudicar el día final. Porque ese espíritu de rana es el que hace que usted se convierta en una cabra. ¿Sí? Como decían unas personas, un espíritu saltarín. ¿Sí? Te pone a saltar de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, vean lo que dice aquí. Sigue diciendo. En el 37. Vamos a leerlo adelantando un poco. Esto lo leen ustedes allá en el 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación ¿de dónde? Del mundo. O sea, ¿desde cuándo preparó el Señor el árbol de la vida? De hoy. Cuando vino Mateo, cuando vino Pablo, cuando vino Moisés. No, eso está preparado, dice, desde la fundación del mundo, porque el huerto de Edén estaba antes de Adán. Cuando Dios creó a Adán, él tenía su huerto ahí. Amén, amén. O sea, por eso dice desde la fundación del mundo, y por eso es que en Apocalipsis y Génesis una sola cosa. ¿Quieto? Porque el Señor nos está diciendo a nosotros que todo viene desde el principio hasta el final. ¿Sí? Y vean lo que dice aquí. En el 37, perdón, el 41, para que ustedes vean que sí Dios va a sacar a los unos de los otros. El 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Hermano, el día final van a haber gente como malditos, aunque la gente hoy diga que es mentira, porque esto está hablando del juicio final, del último día. Apartados de mí, malditos. ¿Y a dónde los manda? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y qué serían esos? Los ángeles de Satanás también. O sea, es mentira. Por eso hay uno se cansa de ver tanta apostasía en la iglesia, que hay predicadores que lo ve usted con corbata y todo, y le predican a la gente: ¿quién dijo que tú vas a perder la salvación? ¿Quién dijo que usted pierde la salvación? Cuando Dios te dio lo que te dio, tú no lo pierdes nunca.
porque solamente acomodan versículos para predicar eso. Pero cuando se meten en el libro que salva, que te da vida, en el que hoy tienes que estar predicando, por ejemplo, cuando nosotros vamos, Apocalipsis 22, 18 y 19, no es lo mismo que dice. Amén, amén. Ojo que si tú le añades o tú le quitas, el Señor te va a decir un día, apártate de mí, hacedor de maldad, maldito al fuego eterno. Pero si tú eres obediente, te va a decir, bienvenido, bendito de mi Padre. ¿Sí ven ustedes por qué dice? Por eso dice, en la calle central, ahí estará, y a la derecha de él van a estar los que van para salvación, y a la izquierda de él van a estar los que van para... No es lo que dice en Tesalonicenses. Amén, amén. Lo que se han inventado la película esa de terror de que Dios se va a llevar a uno esta noche o mañana, la iglesia hoy, los concilios y los grandes templos están enseñando, no, usted tiene que estar perseverando porque esta noche de pronto Dios se lleva al hermano fulano y la hermana, nos va a llevar, y poner las películas con las camisas en la silla ahí, la corbata, la camisa y todo sentado en la silla, que se vayan bajando de esa nube, porque nadie se va a ir primero que nadie, porque Dios no es mentiroso, porque dice que todo ojo tiene que ver un día a lo que vamos a subir. Amén, amén. Y dice claramente en Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, que nadie precederá a nadie y que los muertos en Cristo se levantarán ¿qué? Primero. ¿Cómo dice Mónica que no la ven con una Biblia en la mano y saben que la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo se levantarán primero? Claro, entre esos muertos están aquellos que fueron revestidos, aquellos que han muerto pero que su vida, su obra sigue con ellos hasta el día de hoy, lo que les decía ahorita, los que perseveran, los que lo dicen claramente, yo me puedo morir hoy, pero como estoy bien con Dios, lo voy a esperar, porque me voy a levantar y voy a ser uno de los primeros que voy a salir hacia Él. Entonces, ¿de dónde viene la película? Que unos se van a ir esta noche, las iglesias están enseñando eso, ojo con eso. Hay iglesias que a veces han preparado todo, no, de pronto este mes se llevan a la iglesia tal, se van a quedar bien un chispero porque no es verdad. Porque la palabra dice que ese árbol de la vida está ahí, y que un día final tienen que estar unos a la derecha y otros a la izquierda. Obediente a la derecha, desobediente a la izquierda. amén. Entonces, eso no es lógico. Es lo que dice la palabra. Yo no te puedo inventar aquí películas de donde no las hay. Y eso es lo que a veces a nosotros nos es duro entender. Por eso Pablo lo decía, hay cosas difíciles de entender, ¿cierto? Y mire, esto no lo alcanzamos a leer todo, pero yo sí quiero hacerle énfasis en todo lo demás fuera. Mire, David nos aclara cuál es el libro de la vida donde tú tienes que estar inscrito. ¿Cuándo lo creen? Amén. Vamos a leer a ver si es verdad o es mentira. Salmos. Busquemos el libro de los Salmos. En el capítulo 69. No, 139, 16. Salmo 39, 16 dice lo siguiente. Vean, porque estos niños, quiero que ustedes vean, porque esta niña ahora que yo mencioné, ¿verdad? Bienvenida, y eso se reía, ¿verdad? Esa criaturita que no tiene, ¿cuántos días tiene? Un mes y 8 días. Por esto que dice aquí la palabra, hermano. Por eso en la palabra está todo, sino que uno tiene que saberla buscar. En Salmo 139, le dije ya, ¿verdad? Amén. 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron ¿qué? Luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando habla de embrión, ¿qué es un embrión? Cuando uno está en formación, hermano. David dijo que Dios desde que él estaba en formación
Los ojos de Dios ya lo habían visto, así como estas criaturas. Amén, amén. Mi embrión vieron tus ojos. Desde la fundación del mundo, ¿verdad? Es así. Miren, yo quiero aclarar con esto, por eso estas madres que están aquí yo las felicito. ¿Saben los cuántos días llevaban los niños en tiempos de Cristo? A los 8 días, a la iglesia, al templo, porque era una costumbre judía. Y porque eso es una manera de ponerle a Dios a esos niños delante de Él para que los guarden. Y una cosa sí les digo, que eso no era en vano, ni es en vano hoy en día con todo lo que se mueve, ¿verdad? Pero vean, lo que usted le empiece a meter a su hijo desde que esté en el vientre, espérenlo que cuando crezca va a ser así. Miren, ustedes ven en las redes sociales, da cosa ver esas niñas que no tienen sino 7 o 8 años, y usted las ve que se montan por la pared bailando champeta y haciendo de toda clase de vulgaridad. ¿Por qué? Porque cuando la mamá está en embarazo, lo primero que le ponen a ella al lado de ella todos los días es una champeta, no es que va a ser champetudo. Hermano, y cuando nazca y cuando esté perdida por allá, a maldecir a los demás que están en la calle, no, por el hijo de fulano, no por ti. Porque lo que tú en el vientre le empiezan a poner a esa criatura, eso va a ser. Aquí no lo está diciendo David. Por eso le hago énfasis en esta criaturita cuando entró y se echó a reír. Porque esa criatura, cuando la mamá la traía aquí, que estaba en ese proceso de embarazo, ¿qué oía ella? Ese árbol de la vida, esa palabra, ese río. Y ahí está sembrado. Y vean lo que dice David en otro salmo, en el 56:8. Para que vean ustedes cuál es el libro de la vida. Salmo 56:8. Bendito sea el Señor. Todo lo enseña la palabra. Dice aquí. Dice así: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Bendito sea el Señor. O sea, cuando David huía de los enemigos, Dios todo lo sabía. Ponme en tu redoma. ¿Qué es una redoma, hermano? Es como algo, ¿verdad? Le voy a explicar algo sencillo. Cuando el rico vio a Lázaro que estaba ¿dónde? Amén. En el seno de Abraham. Y le dijo, mira, moja acá. Y él le dijo, no puedo pasar allá. Así es estar en la redoma de Dios. Cuando tú estás en un lugar especial y otro no puede entrar allá. Así estaba David. Pero ¿qué dice aquí? Sus lágrimas y todo. Dios lo conocía porque dice, no están escritas en tu libro. Si usted verdaderamente le está sirviendo al Señor como Él, usted está inscrito en ese libro. Y viene para terminar de saber cuál es el libro. Bendito sea el Señor. Libro de Malaquías 3:16. En el libro de Malaquías capítulo 3, en el verso 16 dice lo siguiente. Porque es que mucha gente se equivoca con el libro de la vida, ¿verdad? Con el libro donde está escrito. Dicen, no, que borraré tu nombre. Sí lo borra Dios. Ahora lo vas a ver que te lo borra. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él, para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Amén. Todo el mundo está escrito en el libro de la memoria de Dios. Todo el mundo. Ese es como el tema que usted en la calle oye luego, no es que yo soy hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Amén. Eso es lo que lo discuto porque la palabra dice que creó Dios del polvo de la. Pero de ser creación de Dios a todos ser hijos de Dios hay un abismo. Amén. Grandísimo. Así como aquí dice, todo el mundo no está escrito en el libro de Dios porque tiene que ser temeroso de Dios. Amén, amén. Aquí lo está revelando. La palabra te lo está diciendo, es la palabra. Todo el mundo no está escrito porque dice claramente aquí en 3:16, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Y el Señor escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de Él, para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Iglesia, yo quiero que quede claro algo en esta iglesia.
cuando venga alguien con el cuento, no, es que tú no puedes ser borrado del libro de la vida. Cuando Dios te prometió algo, no te sacas de ahí, porque Dios no es hombre para mentir. Así te aplica la ley, la palabra. Así lo dicen muchos predicadores. Pero por la palabra te digo, no te comas cuento, porque esa es la apostasía. Amén. Que quiere cambiar la verdad con la mentira. Mira lo que sigue diciendo la palabra para que veas que sí te puede borrar del libro de la vida. En pocas palabras, el libro de la vida donde Dios inscribe a las personas, es que a diario tú le obedezcas. Que a diario tú estés como David. David dice que estaba como olivo verde, de cualquier manera, buscando a Dios. Y cada día, cuando tú estás en la presencia de Él, es como, mire, cuando usted está en una empresa y usted llega a trabajar y se mete por donde no es, el día del sueldo, del pago, el hermano Javier aquí tiene 29 días. Ay, ¿qué pasó? No, el hermano Javier no se reportó allá en la entrada donde tiene que firmar la multa, cómo lo llamen, en otras palabras, sí, hasta en el campo, hermano. Amén, amén. Uno va a ganarse un día por ahí así en el campo, un día laboral, y lo primero que hace el capataz que te dice, fulano vivo. Le dicen los demás, no vivo. Sí, te mochan el día. Así es el libro de la vida de Dios. Si a diario Dios te está anotando ahí, si hoy tuviste una falla, ¿qué tal cuando tengas 3 fallas? Si ves que sí te puedes perder en un instante. No, hay unos que dicen, no, yo estoy con Dios. Yo duro 20 días para ir a la iglesia, pero yo estoy anotado ahí. Cuidado, y una salidita esa te encuentra, porque hay uno que sabe que tú vas o no vas. Así como Dios lo sabe, hay uno que te acusa a diario. Y dice, mira, venía todos los días y ya no viene. Mira, buscaba el sello y ya no lo busca. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Amén, amén. Y vea lo que dice aquí. La pregunta sería, ¿saca Dios a uno de ese libro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Ahora sí vamos a buscar el Salmo 69, 27 y 28. Para que usted que Dios sí te puede sacar. Salmo 69, 27 y 28 dice, sí, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes. Gloria a Dios. Vea, este era cuando David estaba bien enojado con esos enemigos. Esto lo pedía David. Y el linaje que nosotros tenemos es el linaje de David. Amén, amén. O sea, porque me va a venir cualquier sabio. No, los salmos y David fue hasta allá, hasta. No, la llave que tenemos nosotros hoy es la llave de David. Amén. Por eso nosotros nos regimos, porque Jesucristo y David es un solo linaje. Y vea lo que dice aquí. Dice, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. O sea, no puede. Sí puede Dios. Y ahora me dirían, pero ¿dónde lo confirma? Cuando Moisés, leamos Éxodo 32, 31, para que usted que Moisés también, Moisés era muy bueno. Moisés rogaba mucho por el pueblo de Dios. Amén, amén. Moisés amaba la asamblea. O sea, ese pueblo que se movía con él, Moisés lo amaba demasiado. Pero vea lo que pasó aquí. Éxodo 32, 31. Vean lo que dice en el 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra. Oigan eso. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos. Y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. ¿Racimos muy qué? Amargos tienen. Hermano, cuando te está hablando aquí, te está diciendo claramente la palabra que si tú
están como esas, si la roca que tú tienes no es la roca donde está el agua de vida, donde está eso, ¿será que tú estás inscrito? Hoy mucha gente predica la palabra, pero la predica a su acomodo, hermano. O sea, no están inscritos, no están ahí en esa. El hermano Javier está perdido. ¿Sabe por qué? Porque yo le leí primero del Deuteronomio y después que voy a ir a eso. Yo lo vi allá así. Sí, le leí primero del Deuteronomio 32, 30. Pero vean que yo les voy a decir una cosa. Esa es la iglesia que se deja engañar. Dígame con autoridad, hermano, eso no es así. Hermano, pero yo estaba inquieto, o sea. Sí, puede estar inquieto, hermano, pero si se queda callado, está otorgando, se está dejando brechar. Sí, por eso la iglesia yo la prueba así. Es que yo no sabía, yo dije, oye, lo como están. Hermano, mire, les voy a repetir y después lo llevo allá donde les dije primero. Esto lo hace uno para ver si la iglesia está pila, para no dejarse flechar. Vea lo que dice aquí. Porque la roca de ellos no es como nuestra, ¿qué? Roca. ¿La roca de quiénes? De los que están equivocados, de los que no tienen esta verdad. Segundo dice, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Qué era la vid de Sodoma? Pecado. Todo lo malo estaba en Sodoma, ¿verdad? Y dice el 32, para terminar, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos. ¿Qué tienen? Tienen ellos. O sea, serán dulces. Ahora vamos a Éxodo. Retrocede para que usted que en Éxodo es donde te comprueba que no tienen, que sí pueden ser borrados. Miren lo que le dice Moisés, tan bueno, ¿verdad? Bonito esto. Entonces volvió Moisés al Señor y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdone ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has ¿qué? Escrito. Vean lo que ustedes ven, hasta dónde metía Moisés la mano por su pueblo, ¿verdad? Él sabía que habían cometido un pecado grande al hacer ídolos, pero él le dijo: ráeme entonces del libro. Lo pidió Moisés. Pero ¿qué le responde Dios? Dios no es injusto, hermano. O sea, yo no puedo pagar por el pecado de usted, ni usted puede pagar por el pecado mío. O sea, este es el obediente que gana la salvación. Miren el otro versículo le responde el Señor. Y el Señor le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿No puede Dios sacarte del libro de la vida? Por la palabra te lo digo que sí. Porque el Señor está diciendo: el que pecare contra mí. Pero esto es individual. Por eso es que el Apocalipsis y Génesis son un solo libro, espiritualmente hablando. Apocalipsis está obligando a ninguno. No, le dice 3:20, Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré y él conmigo. O sea, esto es individual. Y cuando él dice aquí, Moisés quiso que Dios tomara justicia de él y que dejara pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor? El alma que pecare contra mí, esa morirá. Así dice en el libro de Ezequiel. En Ezequiel 18:20 el Señor dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? O sea, no, cuando un alma muere no se pierde. Se pierde, hermano. Ahí no está hablando de una persona cuando muere en el mundo. Habla de alma al final. Una alma muerta al final es una alma condenada a la muerte segunda, que es ya el infierno, el fuego eterno que habla la palabra. Por ahora nadie va a ir allá. Usted va a ir allá y yo voy a ir allá si nos metemos al final, si no hemos sido obedientes. Pero si nosotros morimos cada día a la mentira y vivimos en la verdad, hermano, nosotros no tenemos la muerte segunda, no nos va a hacer daño. Porque ya usted lleva una instrucción. Pero lo que quería que quedara claro es que sí se puede perder, que no es como muchos enseñan. Y vuelvo y le repito, en Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. No pagará el hijo por el padre, ni el padre por el hijo.
Espiritualmente, también, si usted es predicador y usted tiene hijos espirituales ahí, ¿usted va a pagar por el pecado de ellos? No, si usted le está dando la verdad y el pueblo no la toma, si se quiere ir, se fue, pero esa no va, usted no va a pagar por el pecado de eso. ¿Saben cómo paga el predicador como padre por el hijo? Cuando no le enseña la verdad. Y pueden estar todos amontonados y va a pagar ¿quién? La cabeza que está ahí predicando. Ese padre paga por ello. Pero cuando usted les dice lo que es, así se vayan, y esa sangre no cae sobre tu cabeza. Porque tú le estás hablando al pueblo. Lo que pasa es que la palabra la gente entiende que lastima a veces. Y dice, no, ese hermano sí tira directa con la Biblia. No, la Biblia no tiene indirecta, sino que la Biblia es directa. Y cuando tenemos algo que no está bien, va derechito a donde tenemos la llaga. Y como nos duele que nos toquen esa llaguita, mejor nos retiramos. Eso es lo que no puede hacer el pueblo de Dios para estar a la derecha. Tienes que resistir. Amén. Porque el que no resiste la voz de Dios o la exhortación que Dios te está dando en Hebreos dice claramente, ¿verdad? 12, 6. El que no recibe la reprensión no es hijo, es bastardo. Y los hijos reciben la reprensión de Dios. Todos nosotros estamos llamados a recibir la reprensión de Dios, hermano. Entonces nos ha quedado claro, ¿verdad? ¿Por qué el árbol está ahí? ¿Por qué a la derecha están uno y a la izquierda están otro? Que el árbol de la vida es esa palabra que está cristalina porque es pura y limpia. Y para terminar ya, nosotros tenemos que entender algo, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Tenemos que entender algo ya para finalizar. Y es que hoy mucha gente predica de la gracia, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo estoy en la gracia de Cristo. Pero la gente no entiende qué es la gracia. Hay una palabra en Efesios 2:8 que dice que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia, ¿verdad? Amén. Efesios 2:8 y 9. Amén, amén. Y muchos creen que es de palabra, que es de boca. No es de boca. La gracia hoy es un espíritu, como es la oración. Porque en Zacarías 12:10 dice claramente que Él en este tiempo le va a dar un espíritu de gracia y de oración a su iglesia. Amén. Eso lo tenemos varios, porque cuando usted se inquieta para orar, usted tiene espíritu de gracia y de oración. Amén, amén. Pero ¿qué pasa? Que están confundiendo la gracia con algo pasajero. No, la gracia es todo lo de Dios. La gracia es la que te va a llevar a estar a la derecha, porque si no estás en la gracia, no vas a estar en la derecha. Y segundo, quiero que quede claro, mire, lo que dice Pablo en Filipenses 4:3. Quiero llevarlos ahí para que entiendan algo sobre esto de la gracia. En Filipenses 4:3, y tratando el tema que hemos tratado, ¿verdad? De que si se pierde la... Sí. En Filipenses 4:3 dice, así mismo te ruego también a ti, compañero, ¿qué? Fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, y con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo, cuando ya se estaba despidiendo, ¿verdad? Él sabía que había dado una palabra de verdad a la iglesia. Y que esa iglesia que había oído, todos esos colaboradores tenían ya el nombre, ¿cómo? Inscrito en el libro de qué. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Pablo le estaba diciendo a ellos que ya estaban salvos. Mucha gente se equivoca con él. Que esté inscrito en el libro de la vida no quiere decir que está salvo. Porque lo que leímos ahorita dice que Dios, si tú no obedeces, te borra. Amén. O no lo leímos ahora en Éxodo. Y vean lo que dice Pablo en Filipenses 1, por eso la palabra hay que escudriñarla. Vamos a retroceder al 1:3 de Filipenses. 1:6, perdón. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Perdón, estoy leyendo en Colosenses, Filipenses 1:3. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido, ¿están leyendo bien? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿quién?
¿Hasta cuándo tienes que perseverar, hermana Mónica? Hasta el día de la venida de Cristo. Por eso esto no es como muchos lo dicen. No, cuando ya Dios te inscribió, ya tú estás. Pablo le dijo a esta gente que estaban inscritos en el libro. Pero a la vez le estaba diciendo antecito que tenían que perseverar hasta el último día, hermano. Amén, amén. Mateo, Jesucristo en Mateo nos dice a nosotros que perseverar hasta el final será ¿qué? ¿Hasta cuándo dice? Hasta el final, hermano. Porque usted no puede decir que ya usted tiene nada seguro. El mismo Pablo en Corintios 9:27 dice que todos los días golpeaba ¿qué? Su propio cuerpo. Que no fuera que él, siendo un maestro de ellos, heraldo de ellos, fuera a fracasar el último momento. Por eso yo le digo, no hay que creernos que cuando los discípulos llegaron, ¡ay, Señor! Mira que echamos fuera demonios, mira que cuando reprendíamos se iban. Jesús, ¿qué les dijo? Sabiamente, calmaos, en el sumo, den gloria a Dios que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Es más importante eso, porque cuando tú te enalteces en un momento te puedes caer. Y cuando tú ves más la gloria terrena que la gloria espiritual de arriba, te puedes caer, hermano. Entonces, esto es claro, el que persevere hasta el final será salvo. Amén. No como muchos quieren hacértelo creer que ya tú estás. No, estamos peleando y hasta el final. Porque dice claramente, en Tesalonicenses lo dice en el 4, ¿verdad? Dice, y nosotros los que hayamos quedado, los que hayamos perseverado, subiremos juntos. ¿Quién? Ahí nos dice que ya estamos listos. Estamos inscritos, yo lo digo. Estos niños están inscritos en el libro de la vida, porque ellos oyen esta palabra y esos niños se la saben, hermano. Y por eso en el Apocalipsis es el libro que tenemos que predicar, porque ahí invita grandes y pequeños. Alaben al Señor. ¿Cómo lo alaban? Oyendo la palabra. ¿Cómo lo alaban? Cuando están atentos a esa palabra, están esos niños con ese nombre inscrito. Cuando ustedes traen esos niños ahí donde están, ustedes dicen, no, ahí está la gracia de Dios, porque la gracia es eso. La gracia no es algo no, la gracia es algo que incluye todo. Y la gracia, ¿a dónde se enfoca? Juan 1:17 dice, Moisés trajo la ley, pero Jesucristo trajo ¿qué? La gracia y la verdad. Un detalle muy importante, porque hay muchos que dicen que están inscritos en el libro de la vida y predican es a Moisés. No salen de la ley de Moisés. Obligan a la gente con la ley de Moisés. ¿Usted cree que esos están inscritos en el libro de la vida? Aunque lo digan que están inscritos y que tienen el Espíritu Santo, no sé qué espíritu tendrán. Pero, por lo que yo estoy escudriñando en la palabra, me dice que no están inscritos. Para estar inscritos en el libro de la vida tienen que estar predicando lo último, los nuevos mandamientos. Muchos no creen que el Apocalipsis dio nuevos mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento del Apocalipsis? En el 10:11, ¿verdad? De Apocalipsis, ¿qué dice? Ir y predicar de nuevo a toda tribu, nación y lengua. Apocalipsis 10:11. ¿Y qué mandó a predicar? Mateo 3:16. Si eso es lo que uno ve predicando en las calles hoy. De tal manera amó Dios al mundo que dejó su hijo, de ahí no sale. O la historia de la samaritana, o la historia de la mujer pecadora. Hermano, tienes que predicar el Apocalipsis. Amén. Porque ese es el libro final. Porque ese es el libro que te va a salvar el alma y te la va a mantener escrita en el libro de la vida. Ese. Ahí lo dice en el 10:11. Y de nuevo predican a toda nación, tribu, lengua, pueblo. ¿Cierto? Y vean lo más sencillo. El mismo Apocalipsis 22:6 y 7, ¿qué te dice? Porque es que a mí me gusta es con la palabra, hermano. Amén, amén. Porque de pronto dice, no, pero ¿dónde está la palabra? Miren, 22:6 y 7 dice, la venida de Cristo está cerca. Aquí no dice que Cristo viene ya, o no dice que esta noche se va a robar unos y nos va a dejar otro viendo un chispero aquí. Vean lo que dice aquí. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Aquí no dice de Mateo, aquí no dice de Lucas, aquí no dice ni aún de las cartas de Pablo, que habló con tanta autoridad. Por eso Pablo en Filipenses 1:6 dice que persevere hasta el final, porque Pablo llegó hasta ahí. Tú y yo hoy pasamos más allá de donde llegó Pablo. Pablo no tuvo el Apocalipsis en la mano. Tú lo tienes hoy. Pablo simplemente fue ese instrumento que fue el fundamento de la iglesia primitiva. Pero fue la iglesia primitiva la perfecta. Eso es mentira. La iglesia perfecta ni aún hoy existe. Estamos buscando la perfección, que es diferente. O sea, para que usted no se deje engañar, porque si la iglesia primitiva hubiera sido la iglesia perfecta, no dijera Pablo en Filipenses 1:6 que siga perfeccionándose hasta el día de Cristo. ¿Cierto? Esto es lo que el Señor quiere que la iglesia entienda, que cada día estamos peleando. ¿Cierto? Todos estamos llamados a buscar ese camino, a enderezar esos pasos, porque no es excepción de personas, ¿verdad? Pero sí vemos nosotros que a veces hay cosas que nosotros vemos o nos enseñan y no están de acuerdo a lo que Dios quiere que usted tenga, porque a veces nos enseñan en base a pensamiento del hombre. Y mire que, pues le repito, en medio ahorita este poco cita, y aquí hay unas que yo me las he ido saltando, porque son las mismas, pero que, como si alguien me dijera, hermano, yo necesito más de eso. Bueno, ahí tiene. Amén. Pero eso, cuando hay hambre y sed de la verdad. Y vea, ¿por qué les digo esto? Porque, mire, el espíritu profético final está en el Apocalipsis. ¿Cuántos lo creen? Amén. Miren, el 19:17 de Apocalipsis dice, 19:17 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Amén, amén. Hoy te está llamando a congregarte a la gran cena. ¿Y dónde está la gran cena? Aquí mismo en el 19:10 nos devolvemos, ¿verdad? Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu que hoy respalda a todos los profetas está aquí en el Apocalipsis, que es el testimonio de Jesús, y en otra parte dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Cuando Pablo en Filipenses 4:3 dice: mi amigo fiel, ¿a quién se refería? Ese amigo fiel, ¿verdad? Que lo sacó de allá donde él estaba y le pide por lo que le dice: Señor, ayúdalo, porque Pablo se iba a morir y iban a quedar ellos. Y le estaba pidiendo esa ayuda a Dios porque él sabía que todavía no estaban perfeccionados. Y así sucesivamente hoy, hermano. El espíritu profético hoy, para usted tener el respaldo, aunque muchos no lo creen, esto lastima la llaga de muchos que dicen que es mentira. Pero a nosotros, lo que piensen los demás, porque viene un día donde usted va a ver lo que va a quedar como iglesia. Viene pronto. Y usted va a ver esa zaranda que dicen Amós 9:9, y usted va a ver lo que va a quedar. Porque la iglesia tiene que ser zarandeada verdadera y duro, para que la gente crea. Porque eso no va a ser así con empujoncito. Esto tiene que ser duro, que se sienta el remesón que Dios va a hacer, para que el hombre tiemble, para que el hombre tema. Mira, si cuando la iglesia primitiva estuvo, en el libro de los Hechos 4 que dice: y había temor y temblor en la iglesia por las cosas que hacían los discípulos. Ahora que es una iglesia más avanzada y más pura que aquella, tiene que temblar más, tiene que remover más, y tiene que haber más, como dice la palabra allá en
el libro de Lucas. Llanto y crujir de dientes para que la gente pueda creer en lo que Cristo quiere que tú y yo creamos hoy y prediquemos. Por eso yo no me preocupo, no que eso. Mire, cuando yo publico estas cosas hay muchos que no les gusta. Eso a mí no me... Por el contrario, me hace sentir gozoso, porque el Señor, cuando llegaron los discípulos, le dijeron: Señor, mira que... Y le dijo: de su cama y pues. Acuérdense que aquellos que le daban abrazos y besos no eran igual que sus padres, que los profetas estaban con ellos y los mataron a todos. Es decir, donde hay abrazo y beso, por la palabra de Dios no están las cosas bien. Pero donde hay como esa, algo está bien. Porque el hombre no se va a querer sujetar a la verdad así fácilmente, si Dios no hace algo. Entonces eso se los digo, mis hermanos. Este es el mensaje que quería darles hoy. Que ustedes entiendan cuál es ese río, cuál es ese árbol y cuál es ese libro que sí podemos ser borrados como no estemos en obediencia. Ah, no, que no nos borran. Sí, por las palabras que leímos hoy, vemos que sí puede ser borrado. Y más lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19, ¿verdad? Amén, amén. Dice: si alguno le quita o si alguno le añade, Dios también quitará su parte del libro de la vida y le pondrá las plagas que están en el Apocalipsis, ¿cierto? Y esas plagas son crueles, tremendas plagas. Entonces, ahí quiero que esta iglesia se edifique, hermano, en ese fundamento de esa palabra viva, en ese fundamento de ese río. Y claro está, ¿verdad? Dice que unos estarán a su derecha y otros a su izquierda. Y la gente, ese tema, muchos no lo creen. ¿Quién dijo que Dios, ese Dios que ustedes predican es un Dios tremendo? Porque ese Dios, la palabra está escrita desde allá y tiene que cumplirse hasta acá. Por eso él le puso una espada que revoleteaba para que, imagínense, Satanás se adelantó, eso es un poquito que le adelantó a él, un tremendo pecado. ¿Qué tal que le revele más cosas? Eso es lo que Dios no quiere con nosotros, sino que vayamos cogiendo las cosas, cada una en su tiempo. Que no nos adelantemos y que tampoco nos atrasemos. No, porque también hay otro que ahora me va a decir: entonces por eso es que yo he esperado tiempo de Dios. Ábrelo y te encuentras esperando el tiempo y te quedas sin inscribirte, porque tienes que estar inscrito en el libro de la vida, y el que está inscrito en el libro de la vida es el Cordero, está perseverando, ¿cierto? Entonces, más claro no puede ser el mensaje, mi hermano. Amén. La gloria es para Cristo, porque Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. Santo es el Señor, grande y maravilloso es Él, porque Él vive y Él reina, y Él es el que te va a llevar de victoria en victoria, mi hermano. Entonces, ese era el mensaje que tenía para la iglesia en este hermoso día. Aquí dejo la directora. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Hermano, el Señor nos está invitando